En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay algo que usted y yo entendemos y sabemos muy bien, porque yo creo que más de una ocasión lo hemos hablado, y es hablando del nuevo nacimiento. Nosotros sabemos lo que implica, lo que significa decir nacer de nuevo, pero quiero que lo podamos entender, hermanos, desde lo que Dios ha hecho como esa obra. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario se vuelve una obra perfecta porque no solamente es una obra contra el pecado y sus consecuencias, sino por la misma carencia y necesidad que tenemos los seres humanos, se vuelve una obra capaz de suplir cualquier necesidad. Y una vez más, quiero que usted lo pueda entender. No estoy hablando de algo económico o social, hablando en cuestiones físicas, sino desde lo más profunda, la más profunda necesidad del ser humano. El ser humano, y veíamos en la mañana hablando acerca del gobierno de Dios, el ser humano al ser creado fue creado con un propósito. Cuando el ser humano busca encontrar su propósito fuera de Dios, jamás podrá encontrarlo. Aparentará tener el propósito de su vida, pero nada podrá traer la satisfacción a su alma. La misma Biblia nos hace ver que no hay esa satisfacción para el hombre en todo lo que hace. La misma Biblia nos hace ver en el libro de Proverbios. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Hablando principalmente de la confianza y seguridad que hay en el Hijo de Dios. Pero quiero que entendamos algo que Dios hizo en nuestras vidas antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. La obra de Cristo fue una obra llena de compasión, gracia y misericordia hacia nosotros, pero también representa toda la plenitud de Dios. Cuando hablábamos acerca de la belleza de Dios, mencionábamos que la belleza de Dios es todo lo deseable, todo lo que se pueda anhelar. Dios, esa belleza se vuelve porque Dios posee todo lo deseable: paz, confianza, seguridad, ánimo, etcétera. Toda la obra, toda la plenitud de Cristo en una obra. Jesús, cuando empezó su ministerio, dice la Biblia que abrió el libro del profeta Isaías y mencionó que él venía a sanar a los quebrantados, a los humildes, dar paz, a libertar a los cautivos. Y cuando él termina de leer, dice: esa profecía se ha cumplido hoy, hablando de lo que iba a suceder. Jesús no solamente su obra hace que nosotros podamos tener el perdón, sino que también puede liberar y transformar la mente y el corazón de todo aquel que viene a Él. Es una transformación completa en una vida. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo dijo en Romanos 12: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano, hermana? La Biblia dice: porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice después? Por medio de la fe. La fe, algo tan común, a la misma vez se vuelve algo tan complicado. ¿Por qué razón Jesús, o mejor dicho, Dios, Jesús es Dios, decidiría que la obra redentora iba a descansar por medio de la fe? ¿Por qué no las acciones? ¿Por qué no la salvación depende de lo que hacemos?
Porque el ser humano ha intentado tratar de explicar o de alcanzar la redención de su alma a través de sus propias obras, pero la Biblia dice por medio de la fe. ¿Por qué aparentemente algo tan simple no puede ser capaz en nuestra mente y corazón de decir, es fe? Porque la fe es la única cualidad del ser humano que no depende de sí mismo. La fe es la única habilidad o cualidad del ser humano que puede representarse que no dependa de sí mismo. La única forma en que el ser humano puede aceptar toda bendición de Dios de manera que Dios sea honrado no es poner en primer lugar su persona, sino esperar confiadamente en aquel que lo ha creado. Por fe. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la única cualidad del ser humano que no espera en sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según qué, no dice presencia, presciencia. La palabra presciencia viene del griego prognosis, que significa pensamientos por adelantado o anticipar conocimiento. Esto le suena a la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. El conocimiento anticipado de Dios. Dios en su eternidad, y esto lo aprendíamos, en la eternidad de Dios, el tiempo, el espacio, ocurre todo como si fuera un presente continuo para Él. No hay pasado, no hay futuro, todo está presente para Él. Él creó el tiempo, creó el universo, y cuando dice elegido según la presciencia de Dios, está hablando de su conocimiento, de su entendimiento de todas las cosas en base a conocer y comprender el corazón del ser humano. Dios, conociendo y sabiendo la mejor decisión, el mejor camino y el mejor resultado, eso es sabiduría de Dios, envía a su Hijo Jesucristo. Isaías, fíjese lo que dice Isaías 53, por favor, va a entenderlo mejor. Isaías capítulo 53. Dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová no quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y a la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Pero ¿qué sigue después? Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En la primera parte usted y yo podemos entenderlo porque en Isaías 53 habla del sufrimiento de Cristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El resultado de su obra en la cruz. Pero ¿qué significa? Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Está hablando de lo mismo, de la redención. Primera de Pedro, capítulo 1, 2 dice, elegido según la presciencia de Dios, en el conocimiento anticipado, en su omnisciencia. Dios conoce el corazón del hombre, Dios sabe lo que hay ahí, y Dios
actúa en base al mejor resultado, dando a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe se vuelve la única forma en la cual el ser humano puede demostrar su comprensión en cuanto a la redención, a lo que Dios hizo por él. Hermanos, misiones no es llenar el mundo con religión, con iglesias, con denominaciones, con simplemente ir y repartir folletos. Misiones tiene que ver, hermanos, con llevar el conocimiento de Dios, lo que Dios sabe del ser humano y aún así su deseo por querer llegar a su vida. Recuerde que en la providencia de Dios, Dios sostiene que todas las cosas, o sea que decisiones buenas puedan traer sus consecuencias, porque decisiones malas también. Tristemente, muchas veces el ser humano, hundido en su egoísmo, no entiende que sus decisiones pueden no solamente afectarle a él. Y aún en eso la gente, tristemente hoy en día vemos que sufre por consecuencia de las acciones de otras personas. Sufriendo por el divorcio de sus padres, hijos sufriendo por la ausencia de los padres. Cuando usted voltea a ver hacia todo lo que el mundo está ocurriendo, se da cuenta que la mayoría de las personas que exigen, piden o reclaman son gente resultado de decisiones o consecuencias de otros. La gente está sufriendo. Elegidos según su presencia. Por su conocimiento justificará a muchos. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, hermana, es algo que llega más allá que solamente enfocarnos en el pecado. Dios está buscando que el ser humano entienda que la necesidad más profunda, la herida más grande o aquella carencia que puede existir en el ser humano puede ser suplida por Dios, porque Dios es quien le formó. Dios nos creó a todos con un propósito. Dice la Biblia en el Salmo 139 que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y dice, y luego formó todas aquellas cosas escritas y fueron hechas. Toda vida, todo ser humano tiene un propósito. Y no va a encontrar su propósito mientras ande vagando en el mundo, buscando o queriendo encontrar y perderse una vez más, hasta que llegue a Dios y pueda entender que el que lo formó tiene un propósito para grandes cosas. Y tal vez no es el mismo enfoque que el mundo tiene, pero sí es el enfoque de entender que es algo que va a trascender y que va a llenar por completo la carencia y la necesidad del ser humano. Que a veces todavía cuesta soltar el odio, pura. No hemos entendido cuál es el propósito. Porque si entendiéramos que ese propósito va a ser mucho mejor de lo que usted y yo podemos poseer o a lo que nos estamos aferrando, hace tiempo ya que habríamos dejado todo eso por alcanzar aquello que no podemos perder. Pero nos aferramos a tantas cosas. Tenemos justo. ¿Eh? Tú tal vez lo sabes que Dios tiene algo para ti. Es necesario que el que se acerca a Dios crea.
Por eso Dios invitó después en sus mensajes. Jesús decía, tu enemigo tiene hambre. Si te ponen a pleito la túnica, déjale la capa. Si te obligan a ir una milla, ve con el 2. Si te dan en la derecha, pon la otra mejilla. Estoy hablando de soportar. No. Hablando del propósito eterno. Eso solamente puede llegar cuando usted y yo entendemos que Dios en su omnisciencia, en su presciencia, conociendo todo, sabiendo lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir, Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en el plan redentor, en la obra redentora para el ser humano, para poder llevar a su vida un nivel satisfacción que solamente proviene de Dios. Ser salvo y perdonado de sus pecados, ser liberado del odio y la amargura, pero también poder ser llenado en toda satisfacción de lo que hoy día hay. Una vez más, no estoy hablando de placeres mundanos, carnales, estoy hablando de lo que más anhela el alma del ser humano. Hermanos, eso en mente. Por eso habla en el versículo 2, primera de Pedro 1, según su presciencia, esa presciencia de Dios. Y el versículo 3 dice, hermanos, la fe no es una habilidad mística, no es magia. La fe no es una habilidad que vamos a desarrollar en medida que vamos subiendo de niveles. No es eso la fe. La fe ligada en la Biblia está ligada a una confianza, pero es una confianza que crece en medida del conocimiento. Más de una ocasión usted y yo hemos escuchado a alguien decir tal vez, es que la verdad yo le tengo mucha fe a esta persona. No, yo la verdad le tengo mucha fe a este doctor. ¿Sabe por qué? Porque en su experiencia, en su conocimiento, ha visto que lo que hace da resultados, ha visto que lo que dice lo cumple, ha visto que sus compromisos, lo que dice, lo que no dice, lo va haciendo. Y hasta cierto punto puede dar fe y legalidad de esa persona, decimos por ahí, poner sus manos por esta persona. Porque hay una confianza. La fe redentora, hermanos, no es una fe únicamente en decir, cree, en pensar que mientras sepas es suficiente. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, los demonios creen y tiemblan. Santiago le dice a los cristianos, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Demonios. Pero la fe redentora, hermanos, en comprensión, el conocimiento que recibo de Dios. Yo comprendo quién es Dios, entiendo quién es Dios y comprendo en la creación y en todo lo que está ocurriendo en mi vida. Veo que Él dice que sus promesas son fieles, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Veo y comprendo su amor, su misericordia, su paciencia, su santidad y mi condición. Comprendo en base a lo que voy conociendo que ese gran Dios, aun cuando el pecado me separa de Él, hablándome. Yo comprendo mi condición. Porque ahora mi confianza está puesta en lo que Él dice, no en lo que yo hago. El nuevo nacimiento, la obra de regeneración, la nueva vida
es cuando entonces aquel pecador, aquel que está muerto espiritualmente, comprende que necesita. No porque lo sabe únicamente. Confianza es, si Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ya lo sé. No. Espera, allá en el mundo, la gente sabe de Dios. Sabe mucho de Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hermanos. Expone el corazón de Dios, expone su mente, su corazón, su anhelo, su deseo para con la humanidad. Aunque la humanidad por causa del pecado nos descarriamos y vamos tras nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, Dios, quien no nos debía nada, quien no era responsable de nuestras decisiones, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y no solo eso, sino que ahora busca. Por eso misiones viene desde el corazón de Dios. Misiones es ir. Ellos que aún no conocen a Dios, escuchen y sepan. Y déjeme decirle que el amor de Dios, una vez más, lo vimos la semana pasada, no es únicamente pensar en sentimientos bonitos, en sensaciones, emociones. Es lo que Dios ya ha estado haciendo por tanto tiempo para con el hombre, buscando y llevándole, haciéndole ver. El ser humano comprende, entiende su condición. De Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer. La palabra renacer que utiliza ahí es una palabra en el griego anagenao, que viene en dos partes. Anna en el griego es otra vez, genao es nacer o engendrar. Anagenao, nacer, una nueva vida. Usted conoce este versículo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y segunda de Corintios capítulo 5 nos habla también. Fíjese este tremendo, usted lo sabe, sabe de memoria, 5, si mal no recuerdo, 5:12. Dice, no, de 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nos hizo renacer. Efesios 2:1 dice, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, pero nos dio vida a vosotros, porque por gracia sois. Pero no estarle confundiendo, pero quiero que entienda algo. Ese nuevo nacimiento no es únicamente por tener conocimiento. Ese nuevo nacimiento viene a esa confianza. Jesús le dice a Nicodemo, maestro de Israel, hablando del nuevo nacimiento. Y le dice también, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es.
El nuevo nacimiento, la nueva vida, la nueva vida en Cristo no tiene nada que ver con la carne, tiene que ver con la obra de Dios y está ligada enteramente a la fe, por medio de la fe que Dios obre. Hablamos de Cristo, hermanos, predicamos el Evangelio no para convencer gente. No se trata de llenar la iglesia. Usted y yo podemos ser con el poder de convicción. No es nuestra obra, hermano. Es salvadora, no es algo que viene porque yo. La obra redentora viene porque la persona comprende lo único que necesita para poder libre, salvo, paso el amor que necesita, viene de Dios. Y solamente lo puede recibir a través. Si usted y yo convencemos a alguien para que haga una oración, por eso que después decimos, bueno, no ha cambiado. Es que ya hicimos una oración ahí, todo hasta chilló. Es que le di el ejemplo. Usted y yo podemos conmover. Es una obra. El único que tiene el poder para transformar mente y corazón. Dios lo va a hacer en medida que la persona comprenda si Dios le ama, que si Dios envió a su Hijo. Bien, condición. Tu relación con Dios se encuentra truncada por algo llamado pecado. El odio y la amargura que hoy en día envuelve al mundo es consecuencia tristemente del mismo ser humano y sus decisiones, pero Dios desde antes, desde su presencia, supo que la mejor decisión y la mejor forma de llegar a la humanidad para que fueran salvos por fe. Eso es lo que dice Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 14. Dice Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde dónde. Tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y los apóstoles entienden y comprenden lo que estaba ocurriendo con los gentiles, ya había sido dicho. La presencia de Dios. Él conoce anticipadamente el ejercicio de la fe que conlleva la salvación. Conoce la voluntad del hombre. Por eso la Biblia me encanta en Oseas capítulo 12. Las humanas con cuerdas de amor os atraje.
buscado, busca que el ser humano comprenda el amor que Dios tiene para con él. El hombre puede entender, conoce su voluntad. Él busca que el ser humano entienda su necesidad. Ahí tenemos al enemigo. Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso la Biblia nos dice que caminaban. Satanás llega y le dice a la mujer, a Adán también, Dios no quiere que comas del huerto porque el día que tú comas serás como Dios. No necesitas de Dios. Puedes ser igual a Dios. ¿Se da cuenta por qué es la fe por medio de la cual podemos ser salvos? Adán, Eva en el huerto, llega Satanás, dependes de Dios, caminas con Dios, sabes que no lo necesitas, puedes ser igual a Dios. ¿Cuál fue el pensamiento que llenó a Satanás estando en el cielo como ángel de luz? Seré igual a Dios. Levantaré mi trono, lo pondré a la diestra, seré. Adán y Eva, les ha dicho que no coman, no moriréis. ¿Veis? Causa del pecado. Va a creer. Por eso que la salvación, la obra redentora, la obra eficaz, la forma en cómo puede cambiar el corazón, la mente del hombre, es a través de la fe, pero la fe puesta, la confianza puesta en la obra redentora de Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie hablamos de Dios. Qué bendición. Dios es amor, sí. Dios de amor. Lo que implicó enviar a su hijo. No fue únicamente amor. Fue la condición en la que se encontraba el ser humano, lejos, separado por la eternidad de Dios. No es algo sencillito. No es algo ligeramente pequeño que Dios vino a solucionar con un gran sacrificio. Fue una gravedad tan grande, algo tan grande que nos iba a separar por la eternidad de Él. ¿Sabe lo que nos separó de Él? A su Hijo. Todo aquel que en Él cree. Que nos separó. Por causa del pecado hay odio, amargura, resentimiento. Minimicemos el pecado. Oh, yo siento que lo que yo haga, los pensamientos, Adán y Eva. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
Oh, pero en ese mismo texto de Romanos 5, si usted sigue leyendo, dice, pero así como por un hombre vino la condenación, así por un hombre fuimos todos condenados. Hombre, todo aquel. Claro que Dios nos ama. Claro que Dios ama a la humanidad. Claro que su obra redentora es la única capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, darnos la satisfacción, llevarnos a ser libres del odio y la amargura. Claro que lo puede hacer, pero para que eso sea posible, tenemos tener esa fe. Para creer se refiere a la confianza que generamos en medida que lo vamos conociendo. Entre más le conocemos, entre más nos cercioramos de su carácter, de su esencia, más confianza debería generar en nosotros para creer en Él. Hermano, todo lo que viene a tu vida, todo lo que pasa en momentos difíciles, en momentos de adversidad, más que alejarte, debería llevarte a ver la obra de Dios y su fidelidad en tu vida para que tu fe crezca. Porque si tú ves en medio de la adversidad, del dolor, de la tribulación, ves que Dios sigue cumpliendo sus promesas y que no nos ha dejado, cuenta, cumple sus promesas. Más razón deberíamos confiar en Él y nuestra fe crecería. Pero cuando permitimos que, al igual como con Adán y Eva, Satanás nos engaña haciéndonos creer que depende de nosotros, que mi esfuerzo, mis recursos, yo, nuestra propia personalidad, en nuestras propias cosas. Eso que a veces nos aleja. Quiero terminar con esto. Dios, que en su presciencia, anticipado, el Dios que nos formó y que nos dio un propósito a todos. El mismo que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará a los que le pidan? Ese Dios, propósito, porque si lo creyéramos, es más fácil retener el odio, la amargura, el resentimiento, hundirse en el dolor por fe. El que ha cumplido, que ha provisto, que ha guardado en todo momento. Hermanos, misiones. Solamente ver personas en otros. Oh, se viajó hasta Turquía, en que son lo que se puede hacer allá, lo podemos hacer. Conoces el corazón de Dios. Entiendes que la gran comisión de Hechos 1:8 de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a Samaria, Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra era un mandato general. Ama, yo no podemos ir a Turquía o Mozambique. ¿Y aquí a quién le corresponden? ¿Los evangelistas, los misioneros?
según su presciencia. Dios conoce anticipadamente el ejercicio de la fe que conlleva la salvación, conoce la voluntad, hace salir su sol. Misericordias, gracias, paciencia. Dios para con el hombre, haciéndole ver que aún Dios es paciente. De Pedro, el mismo Pedro que escribe esto, dice: Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardarse, sino que es paciente. Porque Él quiere que todos, sin embargo, Dios no les hablamos, pues, hablamos de lo que Dios no es convencerlos bajo nuestros argumentos, puedan quedar convencidos, que ellos entiendan el gran amor, la paciencia y misericordia que Dios ha tenido, que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Hace ver. Más allá de lo que nacer en un hogar. Llevo 15, 20, 30 años en la vida cristiana. Puedes llevar mucho tiempo en la iglesia y a lo mejor tanto tiempo no eres algo. Seguimos que solamente haciendo una oración es porque se deposita toda confianza en la obra redentora. Y eso impacta tanto en los frutos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto? Hermano, ¿que has visto? ¿Conoce a Dios? Dice, ama a su hermano. Nosotros amamos a Dios. Él. Hermano, hermana, misiones. Misiones tiene que ver con la presencia de Dios. Conoce la voluntad del hombre, llegar a la vida del ser humano. Todo aquel que en él cree. No es que Dios dice, bueno, pues tú para allá, tú para acá, y ya estuvo así. Dios no hace acepción de personas.
Eso que buscamos que nuestra algo que pueda la gente ver, que les está diciendo que es real. Carta de presentación del Rey de Reyes. Mi vida, dice Pablo, como cartas abiertas, leída por todos los hombres, puedan ver mi pasado, puedan ver lo que fui, no tengo excusa, no puedo esconder lo que yo he hecho, lo que he sido, pero que al ver mi vida puedan decir, ¿cómo es posible? La única respuesta a esa imposibilidad es que un poder sobrenatural es el único que puede cambiar un pasado oscuro a una vida nueva. Estas vidas como cartas leídas por todos los hombres, como carta de recomendación, hablando del poder ilimitado, poderoso y sobrenatural de nuestro Rey de Reyes y Señor. ¿Se da cuenta que no es vivir religiosamente? Porque eso cansa. Y conocer a nuestro Dios. Y entre más le conozco, más le amo. Entre más le conozco, mejor le sirvo. Entre más le conozco, mi confianza, mi fe crece más. Mi vida es un reflejo del gran poder de Dios. Cosas que es difícil dejar, sí. Pablo, no yo. Poder de Dios mostrado ante todo el mundo. Vamos a orar, amado Señor.